José Julián Trujillo, qué gusto tenerlo aquí para que hablemos de literatura, para que hablemos de este libro que me llega en lo absoluto. Un libro que me prestó don José Nodier Solórzano y del cual hemos hablado ya antes de esta entrevista. Y bueno, ¿cómo llegar a este libro sin primero llegar a su acercamiento a la literatura? ¿Cómo fue esos primeros pasos de hace ya algunos años? ¿Cómo llegó usted a empezar a enamorarse de cómo crear historias? Bueno, Robinson, primero muchas gracias por la invitación y gracias por leer el libro. No, yo comencé, primero llega uno por amor a la literatura, por amor a la lectura. Y digamos, yo empecé tarde, yo empecé a los 14, 15 años a enamorarme de leer. A esa edad ya hay escritores que tienen una biblioteca en la cabeza encima, como Borges o otros. Y desde esa época yo creo que no he parado ni de leer ni de escribir, en mayor o menor medida. Más o menos como a los 22 años tengo un reconocimiento de la Universidad Externado con un cuento corto, y desde eso hasta el día de hoy no he dejado de escribir y un apasionado de la lectura. Usted hablaba ahorita de pasar al siguiente nivel, que es escribir, porque muchos nos quedamos, sí, y lo digo a título personal, nos quedamos en leer, en admirar esas grandes obras de distintos autores, de diferentes estilos, pero usted da ese paso. ¿Cómo vence usted ese miedo, el típico miedo a la hoja en blanco, que es el que de pronto nos atormenta a algunos? No sé si llamarlo necesidad, digamos, es lo más parecido a una necesidad de contar algo. Es como cuando quieres escribirle algún mensaje de amor a una mujer de la cual estás enamorado. ¿Cómo empiezo a contarle eso? Quiero que esa persona me lea, no soy capaz de expresárselo verbalmente. En el caso mío es similar, yo creo que me comunico mejor por escrito. Leía libros. Lo primero que me hizo escribir fue cuando me leí, me parece que fue una obra de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, y yo digo, bueno, ¿cómo se llega a escribir? ¿Cómo alguien puede escribir un texto si a mí me cuesta leerlo? Cuando eso, como te digo, cuando tenía 14 o 15 años, y eso yo lo veía algo increíble. Ese increíble fue lo que me dijo, bueno, voy a tratar de hacer esto. Resulta que me gustó escribir y a partir de ahí empieza uno a rayar papel, a enfrentarse con la hoja en blanco, como dices. Pero esos libros que usted consumía cuando estaba jovencito, ¿era, digamos, por obligación? ¿Obligación escolar, la típica obligación? ¿O era algo como que lo llamaba? No, me llamaba. Yo creo que por eso empecé tarde la cercanía mía con la lectura, como te digo, 14 o 15 años. Porque antes todo lo que era obligado no me entra, no me cabía. Yo creo que hasta el día de hoy esa palabra obligación todavía no me suena y no me entra. Entonces, si a los 12 años en el colegio nos colocaban a leer algo, yo no leía nada. Y yo creo que personas que estuvieron conmigo en la primaria y todo deben sorprenderse, bueno, José Julián, ¿cómo llegó a escribir algo siendo, entre comillas, tan bruto en esa época? Porque yo no me leía nada, como dices, por obligación. Y fue por, no sé si casualidad o por algo, a libros y me absorbieron, ¿no? Unas primeras lecturas, Crimen y Castigo fue las primeras lecturas que yo dije, me consumió, me absorbió. Yo salía a la calle y me sentía Raskolnikov y fue amor, ¿no? Cero impostura, cero obligación. Y la misma al momento de escribir, se dio algo natural, y obviamente uno empieza escribiendo, o en el caso mío, tremendamente mal, burradas, y ya después empieza uno a corregirse, a leer más, a buscar el estilo, que es lo que le gusta a uno, y eso se lo va dando, pero la práctica, pero cero impostura, puro placer. Tanto leer como escribir es para mí 100% placer. Y usted habla de algo muy particular,
y es vivir otras vidas, tener otras vidas, algo que nos permite la literatura cruzar portales, quizás como lo dicen algunos. Me pareció muy bonito eso, de sentirse el personaje de Crimen y Castigo. ¿Y cuántas veces no se ha sentido uno otros personajes? Sí, ¿no? Claro, eso, yo creo que esa es parte de lo que hace la lectura, la literatura. Te sales por un momento de tu vida y si la vives y la historia te atrapa, te vuelves ese personaje. Esa es parte de la magia de la literatura, del cine, de una buena pintura, te lleva a otra vida. Y es una lectura constante la que usted ha tenido siempre, todo el tiempo. Sí, yo nunca he vivido de la literatura, siempre he sido un apasionado de las letras. Entonces, por momentos por cuestiones de ganarse la vida, ¿no? Cuestiones laborales, he tenido años en que puedo leer más, otros años en que no. Si dependiera de mí, me dedicaría 100% a leer y a escribir, ¿no? Pero en este momento de la vida no, ni antes, digamos, le robo horas al día a día para poder leer y escribir. Como toca. Como toca, sí. Robarle todo el tiempo. Y en el tema de la lectura y en el tema de la escritura, que sí es un poco más complejo, porque en últimas uno, en un país como Colombia, donde la mayoría de la rutina se va haciendo filas, está ahí en salas de espera, con turnos, uno ahí aprovecha como para leer, o por lo menos pues algunos lo hacemos de esa manera. Pero para escribir sí, ¿cuál es su rutina? ¿Las mañanas, las tardes? Las mañanas. A mí, yo trato de levantarme temprano, digamos, la rutina ahora, porque en las diferentes etapas de la vida he tenido diferentes rutinas. Como te digo, ha habido años en que se escriben 30, 40 páginas o menos, y ha habido otros años como ahora, digamos, lo que ha ocurrido este año. Me levanto 5:30 de la mañana y escribo 2 horas. ¿Por la necesidad de hacerlo? Sí, hablamos de eso, de la necesidad. Sí, digamos, y en este momento tengo un poco más de tiempo, entonces me permite dedicarle algo más de más horas, digamos, sentado frente al ordenador, escribiendo 2 horas. Y ya, como dices tú, en la fila, uno sigue escribiendo, dependiendo si es del cuento, de la idea que tiene. Uno termina, se levanta, hace los oficios varios del día a día, se va a trabajar y en una fila o algo sigue tomando. Sí, yo ando con una libreta, apuntes y para que no se vaya la idea, el apuntecito, y al otro día vuelve otra vez la rutina. Sí. A tomar notas mentales. Y llegamos a En lo absoluto, un libro que, como le decía, me llega prestado por don José Nodier, un escritor colombiano también. Sí. Y particular esa relación porque ustedes son vecinos, pero él no sabía que usted escribía. Obviamente usted sí sabía que él era un escritor, pero él no sabía que usted escribía. E incluso se sorprende cuando ya encuentra que su obra gana un concurso nacional de cuentos. Sí, José Nodier es vecino mío, como dices. Nos hemos hecho muy amigos ahora último, pero digamos antes éramos conocidos más vecinos que amigos. Y siempre teníamos una relación de ¿qué más? ¿Cómo estás? Compartimos un café y ya, pero no hablábamos tanto alrededor de la literatura. Y a comienzos de este año él se da cuenta, no sé, por una noticia del libro, y se sorprende y me dice: venga, José Julián, ¿cómo así que usted escribe y usted nunca me había dicho? Y que escribe también, ¿no? Porque bueno, sí. Eso todo hay que reconocérselo. Gracias. Y entonces sí, que un poco sorprendido y bueno, a partir de ahí, digamos, la amistad se volvió más sólida y comparto mucho con él alrededor de temas de literatura. O sea, que se ampliaron los temas. Se ampliaron los temas, sí. Digamos que he sido muy reservado a la hora de decir de lo que escribo y que soy escritor, no. Le mostraba a amigos cosas más bien sin divulgarlo mucho, y bueno, ahora este libro, que sí fue publicado, pues da pie para hablar más alrededor de literatura. No, indudablemente. Usted es, digamos, un hombre, como muchos de los escritores a los que he tenido acceso,
un hombre sin fronteras, porque usted nace en el Plato Magdalena, Correcto. pero hace tiempo vive acá en el departamento del Quindío. Hace Sí, muchos así años es. ya, ¿cuántos años más o menos? Sí, yo en Plato Magdalena fue hasta los 3 años, entonces me acuerdo, o me acuerdo, no me acuerdo casi de nada. Después volvimos y tengo imágenes Difusas. difusas, sí, de la infancia. Pero toda la vida he vivido acá en el Quindío y sale uno del país hace poco y ya. Pero pero lo digo porque el concurso nacional de cuentos es en Bogotá. Es en O Bogotá. sea, ya es algo correcto. que por eso le digo, no tiene fronteras, porque Correcto. se va un poco más allá. ¿Cómo llega usted a lanzarse a un concurso nacional de cuentos cuando usted mismo lo ha dicho, es un poco reservado? Sí. No porque no se tenga confianza, sino porque pues de pronto no se veía en estos escenarios? ¿Cómo logra llegar allí? Sí, la verdad no me veía en esos escenarios, como dice Ronson, pero uno lo que se escribe, uno sí quiere que alguien lo lea, ¿no? Y si llega a más lectores, pues mucho mejor. Entonces yo creo que la única forma de publicar era a través de un concurso o de algo, y recopilé varios, son 18 cuentos, recopilé esos 18 cuentos y ya después me llegó la noticia, me la envió alguien, no recuerdo quién: mira, hay este concurso, tú que escribes, mira a ver si lo envías a IDARTES de Bogotá. Y así se hizo y se envió la colección de cuentos y se publicó el libro. Pero hay una cosa particular en este libro, y es que todos están trazados por un mismo tema. Hay una temática. ¿Los Sí. escribió usted sin saber que iba a terminar mandándolos al concurso porque es una de las fijaciones Sí. que usted tiene? ¿O fue una casualidad? No, ¿O qué pasó ahí? Los escribí sin saber que los iba a enviar al concurso y sin saber que todos tenían una temática. Escribí por ahí 10, 12 cuentos con la temática, entre comillas, del arte. Pero mucho antes de... Mucho antes, sí, hay unos que los escribí, digamos, hacía un año antes de que saliera el concurso, y otros hacía 4 años, 5, a lo largo, digamos, a lo largo de los años, y los rescaté cuando tenía más o menos 10 o 11 cuentos, vi que tenían una temática. Ya los otros cuentos, 6 o 7, los escribí ya con la intencionalidad de englobarlos en un libro, y quedaron, bueno, trazados de una u otra manera con la temática del arte entre comillas, porque son cotidianidades que supuestamente son arte. Y llega entonces ya después como una especie de utopía al concurso nacional de cuentos. O sea, se prepara casi que por años, y el premio lo estaba esperando allí porque tenía que cumplir con ese requisito. Sí, digamos que así fue. De estos cuentos que están aquí plasmados, bueno, es que es muy maravilloso hablarlo con los que nos están viendo, porque, como les decimos, todos están trazados por el tema del arte, la reivindicación de sus personajes con el arte. Algunos saben que lo que están buscando es hacer arte, aquí Sí. algunos de ellos, pero otros simplemente están viviendo en una cotidianidad Sí. que resulta ser arte, y que es una cotidianidad que vemos todo el tiempo. Hablamos ahorita del performance callejero, que no Correcto. sabe que está haciendo un performance, o de obras así significativas que ni siquiera ellos mismos saben que están haciendo este tipo de obras. Eso es lo que lo conecta a uno como lector. Sí, algunos, como dices, algunos personajes llegan al arte de entrada sabiendo que están haciendo arte, pero son pocos. La mayoría son artistas casuales, digámoslo así. Entonces, digamos, en este momento tú puedes ser un artista de la entrevista. Sí. Y no te das cuenta que eres artista, y lo pules, y paradójicamente terminas convertido en un gran artista de la entrevista. Muchos cuentos van por esa línea del artista que no está buscando ser artista, y del artista, digámoslo, paradójico. Sí, incluso hay un cúmulo de emociones, porque, como le decía, hay unos cuentos que se van tornando un poco al horror, no al terror, sino como más al horror, pero hay otros que indudablemente lo hacen a uno reírse a carcajadas, y hay unos que son muy paradójicos, porque pues son personajes que simplemente estaban ahí en el lugar donde tenían que estar, como la señora del museo, para no hacer un poco de spoiler. Cuando usted empieza a reencontrarse con estos cuentos, porque me imagino que usted los escribe, los guarda, pero ya cuando empieza a reencontrarse con ellos para darles una forma en un libro, ¿qué encuentra en ellos que haya cambiado el momento de haberlos escrito? ¿Cuánto dice, uy, yo cuando escribí esto,
Porque sí, han pasado años, ¿no? Quizás. Sí, por ejemplo, el bonsaísta yo creo que era el cuento que es el que habla, es un poco terrorífico, y el bonsaísta yo lo había escrito hace como 4 o 5 años y iba a ser una novela corta, o era una novela corta, era una novela más o menos de 90 páginas, y aquí es el cuento más largo, son 20 y pico de páginas, y yo dije, no, esto como novela corta no funciona. Veo que encaja de alguna manera Como cuento largo. como cuento largo y en esta colección de libros. Entonces sí cambió mucho, pues imagínate, pasó de 90 y pico de páginas a 20 y pico, y creo que quedó como cuento, o sea, quedé más satisfecho como cuento que como novela corta. A mí me parece fascinante eso en los procesos creativos, y qué pena que lo interrumpa, Sí. pero sé que hay muchos autores, bueno, muchos creativos, mucha gente dedicada al arte más bien, comienza sus obras con una meta. Ya. Por ejemplo, en el caso del cine, sé que muchas películas que comenzaron siendo cuentos terminaron siendo películas, algunas inicialmente iban a ser obras de teatro, algunas películas se transformaron en series. Me parece fascinante. He hablado con escritores cuyas novelas comenzaron siendo poemas y se desbordan o se recogen un poco. ¿Cuándo se da cuenta usted que ese no era el destino del bonsaísta? Releyéndolo, hay unas cosas, bueno, así ha sido mi proceso literario. Yo creo que he votado el 70% de las cosas que he escrito se han ido a la basura, y las cosas que creo que vale la pena ahí se quedan, y después se quedan en un cajón, después abro el cajón y releo. Y digamos, la persona que José Julián Trujillo de este año es diferente al José Julián Trujillo de hace 5 años. No sé si es mejor o peor, si es mejor lector o no, pero uno encuentra en lo que escribió otras cosas, y hay unas cosas que me dice, esto definitivamente es muy malo, otras palabras, o esto es bueno, rescatable, pero como me dio en el caso del bonsaísta, esto es rescatable, pero ya no como novela corta, esto no cabe en una novela corta, esto cabe en un cuento. Prima mucho la intuición y la autocrítica. Intuición, para mí, en esto, digamos, en cómo en el bonsaísta, cómo se volvió de novela corta a cuento, fue intuición. Intuición, las lecturas que he tenido después de haberlo escrito, las casualidades, digamos, se dio la casualidad del concurso y necesitaba recopilar cuentos para conformar el libro, y yo dije, me cabe muy bien dentro de esta colección. Entonces son diferentes cosas, además de la intuición, las casualidades o las oportunidades que pone la vida ahí delante. ¿Cómo llegan las ideas a usted? ¿En la calle? ¿De la misma forma como las va escribiendo por ahí en la calle? Sí, viendo? me llegan, yo creo que de dos fuentes principales. Una de lecturas, muchas me llegan en lecturas, y no tienen que ser la idea explícita en algo que leo, no. Puede ser esa idea que me mande a otro, a una conexión por allá, diga, ves, de aquí puede salir un cuento, y lo anoto. Y otras, como dice ahora, de la cotidianidad, y ahí sale mucha literatura en el caso mío. Por ejemplo, otro cuento corto que es el arte de pagar la cuenta. El arte de pagar la cuenta. Ese me salió viendo un amigo, que es una escena muy cotidiana que ahora en los cafés que nos traigan, bueno, ¿quién va a pagar esto? No, espere, yo pago. No se deje. Entonces ahí hay como un juego psicológico, y es una cotidianidad. Y yo dije, bueno, de esta pendejada puede salir algo, Claro. y la anoté, y me quedó la idea de escribir algo alrededor de eso. Entonces de ahí sale mucha literatura del día a día, digamos, de esta entrevista. Tú ahora, antes de la entrevista, me comentabas que viste una persona, un habitante de la calle que se vestía con bolsas, su traje eran bolsas, eso es literatura, y es arte, literatura. Y es literatura, claro. y literatura triste, porque pronto es una persona que está, pero lo puede convertir, uno le puede dar muchas formas a ese traje a partir de bolsas plásticas. Entonces de ahí sale la literatura de lecturas y del día a día, de la cotidianidad, de estar observando la calle, el andén, el transeúnte. Hay algo que me llama también mucho la atención, y es que el libro, se lo decía a don José Nodier, puede leerse por alguien de Argentina, si tuviera
la suerte, de pronto la forma de llegar a España, a México, bueno, qué sé yo, traducirse a otro idioma sin que se le pierda lo importante y se entiende, pero me gustó mucho porque a usted no le da ese miedo de llevar lo que llamamos nosotros la provincia a estos escenarios. Hay unos personajes que tienen su marco en Salento, o en Finlandia, es decir, uno reconoce también estos sitios y el arte que ellos pues plantean llevar a cabo allí sin querer queriendo, me llama mucho la atención, no tener ese miedo de meterlo, su mundo acá, territorio. Su territorio. Sí, a mí como la literatura que me gusta leer, como dicen, no es literatura de una región, me gusta la literatura universal, ¿no? Y los temas universales son los que trato de abarcar, las paradojas, el amor, la amistad, el absurdo, cosas que siempre han estado inmersas en la humanidad y en cualquier cultura, en cualquier territorio. Sí, creo que eso se logró en los cuentos, darle algo de universalidad. Y que eso en últimas pudo haber sido uno de los factores que ayudó a catapultarlo para el Premio Nacional de Cuentos. Y quizás otro fue lo variado que hay. Hablamos ahorita del horror, sí, de lo cómico, digamos de ese terror un poco matizado con la comedia también allí, en el del bonsaísta, sí, pero hay unos que son un tanto absurdos, las situaciones, el tipo que monta una empresa donde la gente se desahoga, sí, entonces lo golpea, como algo volvemos al tema muy club de la pelea, ¿no? Sí, un poco un club de la pelea allí, el tipo pues golpéeme y usted se desahoga y le cobro, y armaba paquetes, o sea, me pareció como un mundo fascinante y totalmente risible, ¿no? Sí, yo creo que esa era la intención y ahora que me dices que al leerlo lo viste, pues gratificante, ¿no? La idea también es no solo como hacer reflexionar, digamos, a través de la literatura, más que eso yo busco es como despertar placer, conectar y en últimas entretener, ¿no? Sin entender la palabra entretener algo peyorativo, ¿no? Entonces, si te lograste entretener leyendo a Rengifo, si no estoy mal, es el artista que se para en un andén y le dan cachetadas y él cobra para que el otro se desahogue, para que la persona que está estresada se desahogue. Sí, es un poco lo paradójico y comicidad lo cómico del día a día. Este espaldarazo que da el premio, digamos que ya le permite a usted no tomarse confianza porque siempre la ha tenido. El hecho de usted de pronto en su bajo perfil escribir, tener sus cuentos, sus escritos, ya es algo que le permite tener confianza. Pero ¿qué considera que podría venir ahorita? Decir, uy, me voy a tirar a la novela. Pues ahora estoy en una novela corta. En una novela corta. Sí me da mucha confianza, da mucha confianza. La aprobación de otros es importante, así digamos, se diga que no, o es importante y hace crecer, digamos, creerse uno más escritor, seguir puliéndose, seguir escribiendo, seguir intentándolo, pero con más confianza. Y ahora lo que estoy es en una novela corta. Por ahí tenía una novela, algo ya terminado, pero no estoy conforme con eso. Entonces, digamos, y ahí salió una partecita que es lo que estoy haciendo ahora. Cuando usted le dicen que es el ganador del concurso, ¿no se le forma de pronto otro cuento? Es decir, claro, yo lo voy escribiendo con el paso de los años, algunos van teniendo una temática similar y terminan casi que, pues, digamos que en un reconocimiento. ¿Sería un cuento dentro del marco de los otros cuentos? Sí, cabrían muchas posibilidades de escribir alrededor de esto y de anécdotas que han pasado alrededor del libro. Pero sí, ahí hay temática para seguir escribiendo. No hay un tiempo en el que pueda decirse la novela la tendrá lista en, no sé, un año, 2 años. Yo creo que este año, la idea es terminarla antes de este año. Es una novela de unas 170 páginas y yo creo que ya estoy por terminarla y ya viene
leerla, pulirla, quitarle, quedará 160, 150 páginas. O a lo mejor le meta más cosas. Sí, sí. Y por ahí también proyectos de cuentos, pero esos los tengo como, quiero terminar esto y me gusta, se me da mucho la forma del cuento. Sí, se siente como más en confianza. Me siento cómodo y con esta novela corta yo creo que hay como cuentos metidos dentro de la novela y espero que no meterlos a la fuerza, sino que sea como fluido. ¿Qué lee usted mientras que está escribiendo, en este caso, en lo absoluto, o ahorita con el tema de la novela? Sí. ¿Cosas relacionadas de pronto? Sí tengo que leer cosas relacionadas, pero si el personaje o el tema del cuento me lo sugiere. O sea, por ejemplo, para un personaje de estos tuve que leer de arte que se hace con humo. Entonces tenía que documentarme y uno investiga, como investiga de alguien que va a hacer una novela histórica, tiene que haber mucho investigar y ya. Pero de resto, no, hago lecturas casuales. Por lo general las lecturas que llego son lecturas que me recomiendan otros libros. Entonces, muchas lecturas mías de ahora y a lo largo de toda la vida han sido Borges. Tú lees a Borges y ahí te nombra varios autores y uno de ahí pica otro autor, ese autor lo manda uno ahora, digamos ahora que he leído mucho a Ávila Matas, también recurre a citas a otro autor, entonces esas recomendaciones de esos que están dentro de esos libros le dan a uno riqueza literaria, ¿no? Y digamos, hablando contigo, ahora me nombraste tres autores, hablando de directores de cine, le dan uno por irse a investigar de eso. La curiosidad. La curiosidad, sí. Ah, bueno, pero entonces usted dice que uno de los cuentos lo llevó a investigar. Sí. Los otros fueron más como por no había que investigar mucho, ¿no? En el tema del bonsaísta, que digamos que es como el cumbre aquí, el más... Digamos, el bonsaísta, yo llevo unos 20 años aficionado al bonsái, entonces el tema del bonsái se me da. Ah, ya, claro. Entonces, de pronto sí tiene que recurrir uno a algo de literatura, a un nombre de una herramienta que se nombra en el libro, y para consultar y para volver el cuento más verosímil. Pero sí, digamos, en ese cuento en concreto, como te digo, ya manejo el tema del bonsái, entonces se me dio. En otros, si no manejo el tema o si necesito que un personaje, digamos, un personaje tiene que ser abogado y necesito unas frases o algo puntual, pues solo puntualmente investigo alrededor de esa anécdota que va a ir en el cuento o en el libro. ¿Qué tanto había de usted, digamos, como un poco autobiográfico en algunos de los cuentos, o nada, cero? Salvo lo del bonsái, pero no era usted. Yo creo que hay mucho, pero no de manera consciente. Yo no trato de no ponerme, de no dibujarme ahí la forma de José como tal, sino esconderme. Trato de esconderme y de pronto los amigos que me conozcan dirán, ve, mira, por aquí está José. Y de pronto, ya releyendo los cuentos, me encuentro conmigo mismo en un párrafo, en algo. Pero no trato de meterme ahí formalmente, no, trato de estar escondido. Pero sí, hay mucho. Yo creo que en cualquier obra, así sea una obra histórica, el que escribe esa obra, hay demasiado, ¿no? Por poner un porcentaje, un mínimo un 50% o más. Llega, parte del premio es la publicación de Taller de Edición Roca. Sí. Esa era parte del premio, ¿no? Esa era parte del premio, sí. Esa era parte del premio. Ahí con el equipo de Roca se hicieron los ajustes, se habló de la edición y salió en abril de este año. O sea que el libro ya está en varias librerías de Colombia. Está en varias librerías, está en Panamericana, acá en Armenia está en Libélula, y por internet también lo pueden pedir por la página de Roca, por la página de Panamericana.
por ahí lo pueden conseguir. Las personas que quieran seguirlo a usted en redes sociales, porque sabemos que a muchos, Sí. a muchos escritores los consultan sus lectores, quieren ir un Ya. poco más allá de la experiencia, ¿dónde lo pueden encontrar? Yo creo que en Instagram, en Jose123, no soy muy activo. Entonces, si me demoro un día o 2 días en responder, pero respondo. Entonces, me parece que es Jose123, Jose.123 por Instagram. José Julián, muchas gracias por compartir con nosotros de su tiempo, por este libro que yo sé que los que van a llegar a este libro van a quedar marcados, muchos de los cuentos no se les van a olvidar, en otros se van a identificar por completo. Como les digo, van a tener un cúmulo de emociones porque se van a reír, se van a horrorizar un poco y van a empezar a ver un poco esa cotidianidad, esa vida diaria como un elemento del arte, ¿no? Como escenarios también del arte, esa cotidianidad que usted tanto nos plantea. Bueno, Robinson, muchas gracias primero por leer el libro y por la invitación y por la entrevista. Esta entrevista la realizamos desde acá, desde la librería Quijote Café, ubicada en el Centro Comercial Llanúa. Hasta la próxima.